You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Negocios locales, episodio 190, edición de verano. Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más a Negocios Locales, un podcast semanal donde buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. ¿Y cómo lo logramos? Pues hablando cada semana de temas tan variados como de vuestra ficha de Google Business Profile, de vuestra web, de intenciones de búsqueda del usuario, de reseñas, de herramientas, de analítica digital, de enlaces e incluso de inteligencia artificial. Para los que no me conozcáis y seáis nuevos por aquí, os comento, mi nombre es Laura Alfonso y soy consultora SEO, especializada en negocios con establecimientos físicos. Y hoy en este episodio del mes de agosto vamos a seguir haciendo mini píldoras hablando de herramientas muy interesantes que os puede ayudar a mejorar vuestra visibilidad online. Pero no hay herramientas que hagan milagros si no conocéis cuáles son los fundamentos para posicionar a nivel local. Pero estáis de suerte porque en lauraalfonso.com/cursos tengo 2 cursos donde te enseño por un lado a posicionar tu negocio a nivel local y en otro donde te ayudo a mejorar tu reputación online. En el primer curso, que se llama Consigue más clientes posicionando tu negocio local, te explico a lo largo de varias lecciones y cerca de 6 horas cómo puedes mejorar la visibilidad de tu negocio y de esa forma conseguir más clientes. Porque cuando el negocio de al lado consigue tener más clientes que tú sin tener tu experiencia ni un mejor producto, solo significa que está haciendo algo que tú estás pasando por alto. Y en este curso te explico el qué. Porque también analizamos a los competidores y todo ello de una forma sencilla, sin tecnicismos y sin necesidad de gastar en herramientas carísimas, porque lo hacemos todo con herramientas muy potentes y a coste cero, porque no se trata de hacer más y gastar más dinero, sino de hacerlo mejor. ¿Y dónde podéis conseguir este curso? En lauraalfonso.com/cursos. No obstante, te dejo enlace en las notas del programa. Y para saber si todos los esfuerzos que estáis haciendo están dando resultados, aparte de ver cómo van mejorando vuestros ingresos y vuestros resultados de negocio, tenéis herramientas como Koyak, que Koyak es un RAM tracker especializado a nivel local que te ofrece RAM más detallados, es decir, mapas donde muestra la posición en el ranking de tu negocio para una zona geográfica determinada. Así es, con Koyak tendrás una visión clara y precisa de cómo está posicionada tu empresa para las keywords relevantes en tu negocio. Y lo mejor de todo es que Koyak no solamente se centra en el SERP local, en el famoso local pack del que tanto hablamos en este podcast, sino que también analiza las SERPs orgánicas. Esto significa que con una sola herramienta podrás también analizar cómo posiciona tu web para búsquedas locales. Así pues, no te quedes atrás, descubre todas las posibilidades de Koyak, un RAM tracker para tener bajo control la visibilidad y posicionamiento de tu negocio local. Hazte con él en koyak.io, kollac.io. Y ahora sí, vamos con la herramienta de la semana. Y seguro que a más de uno le va a decir, ¡buah! Pues vaya, pues no. Es muy interesante y tiene trucos que a lo mejor no conocíais y os puede venir muy bien. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de Google Trends.
Google Trends es una herramienta de Google que nos permite conocer las tendencias de búsqueda de cualquier término o tema que te puedas imaginar y hacer comparativas entre ellas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, y os muestro así pantallazo en el artículo, si vais a mi web lo podéis ver, cuál es la comparativa entre Adidas y Nike. Desde el año 2004 hasta la fecha, imaginaros, tiene ya 20 años de datos que nosotros podemos aprovechar. A priori se pueden comparar 5 términos, pero si necesitas comparar con más términos, entonces te puedes descargar los datos y hacer un agregado y de esa manera puedes comparar todos los términos que deseas. Pero además es que te permite profundizar a nivel de país, región o ciudad. Fijaros qué interesante, porque de esa forma podemos hacer análisis cada vez más locales. Imaginemos que, por ejemplo, vemos que Nike está teniendo muchas más búsquedas que Adidas y nosotros queremos saber cuál es el producto o servicio que queremos potenciar en nuestra ficha de Google Business Profile o en nuestra web o para una location page. Entonces, con Google Trends nos podemos hacer una idea, pero si no profundizamos a nivel local, nos puede llevar a error. Y por ejemplo, cuando estaba preparando este podcast, veía como sí, Nike en la Comunidad de Madrid estaba teniendo más búsquedas que Adidas, pero cuando hice ese zoom me di cuenta que no estaba teniendo más visitas ni más visibilidad porque tuviera un producto novedoso con respecto a Adidas, sino que había habido una apertura de tienda y entonces lo que la gente estaba haciendo era buscar precisamente la marca de Nike acompañada de la tienda que estaba en Rivas Vacia, Madrid, si no recuerdo mal. Por tanto, está fenomenal utilizar Google Trends y buscar tendencias globales, pero cuando te vas a hacer un análisis más profundo y te metes en esa tendencia local, nos podemos llevar un detalle que nos puede sorprender y lo mejor de todo es que si lo conocemos nos puede ayudar a posicionar mejor. Las búsquedas las podemos segmentar por un lado a nivel temporal. Como os decía antes, tenemos datos desde el año 2004, pero también lo podemos segmentar a nivel de categorías. Por ejemplo, tenemos la categoría de deportes, finanzas, marketing, aficiones y tiempo libre, belleza y salud, casa y jardín y así un montón más. Y esto es muy interesante porque a lo mejor podemos buscar un término que puede ser un proveedor, por ejemplo, de tema de software, pero ese mismo término a lo mejor es una sustancia para el cuidado del jardín. Entonces la posibilidad que nos permite segmentar por las categorías es muy importante. Y luego también tenemos las plataformas de búsqueda. No solamente nos dice qué es tendencia a nivel web, sino que podemos ver qué es tendencia a nivel de imágenes, a nivel de shopping, a nivel de noticias, esto es súper importante a nivel de medios, y también a nivel de YouTube. Y aquí nuevamente nos podemos llevar sorpresas y os muestro la gráfica comparativa en el artículo, y es que podemos ver cómo Nike destaca muchísimo más con respecto a Adidas, pero cuando nos vamos a la parte de YouTube la diferencia ya no es tanta y a nivel de pesos tampoco. Entonces, en función de dónde estás queriendo hacer tus esfuerzos a nivel de comunicación, tendrás que ver si te interesa o no o cómo te interesa hacerlo. Por eso lo interesante de Google Trends es que te permite segmentar también por plataforma. Otro aspecto que me parece también muy interesante destacar es que hay que diferenciar cuando metes el término si quieres que te busque entre el término de búsqueda o el tema o la categoría. ¿Por qué? Porque cuando tú estás diciendo que no, que te busque el término de búsqueda, Google solamente te va a decir que es tendencia para ese término tal cual, literal. Pero sin embargo, si tú estás diciendo que te busque un determinado tema, ahí Google está empezando a tener en cuenta esas consultas relacionadas que pueden incluir el término, pero no solamente ese término que tú introduzcas, sino términos relacionados. Tú puedes poner Nike, pero Nike sería el término de búsqueda. Sin embargo, zapatilla Nike estaría dentro del tema. Por eso, dentro de tema, normalmente suele haber más volumen porque incluyen diferentes términos de búsqueda. Por eso es importante que tengáis esto en cuenta a la hora de analizar tendencias.
Y lo bueno es que no solamente podemos comparar términos entre sí, como os venía comentando, para una misma ubicación geográfica, sino que podemos comparar entre geografías distintas gracias a un filtro que aparece cuando seleccionas el término. Tú pones Nike y pones otra vez Nike y puedes filtrar en España y por ejemplo también en Alemania, como os pongo en el pantallazo que hay en el artículo. De esa manera, si tú necesitas comparar cómo está evolucionando un determinado producto en diferentes mercados, con Google Trends puedes hacerlo. Una vez que ya tienes hecho todo este análisis que os estoy contando, podéis hacer scroll y veréis cuáles son las consultas relacionadas que están haciendo los usuarios y ver cuáles están en aumento, por lo que es interesante para aprovechar el tirón de una búsqueda en un momento determinado. Y luego también lo que me gusta mucho de Google Trends es que te permite analizar el pasado para descubrir el futuro, como escuché una vez en un podcast, el de Campamento Web, si no recuerdo mal, de Emilio. Y dijeron esa frase y me encantó. Analizas el pasado para descubrir el futuro. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir es que, por ejemplo, todos los años iPhone hace su keynote por el mes de octubre. Entonces, si tú coges y filtras cuáles son las búsquedas que está habiendo en ese mes de octubre de forma puntual, te das cuenta cómo empiezan a preguntarse la gente pues características del software o del sistema operativo, tema de carcasas, cómo es la cámara de fotos, los píxeles, etcétera. Entonces, en función de cuáles son las búsquedas y cuándo se producen a lo largo de ese día, tú sabrás cuáles son los artículos que vas a tener que trabajar. Entonces, si tú eres una tienda que va a ofertar el nuevo iPhone, pues sería interesante que pusieras un artículo diciendo: tengo el nuevo iPhone con la nueva cámara que te permite hacer estas fotos súper chulas. Entonces estás aprovechando el tirón y anticipándote a esas búsquedas que sabes que van a llegar, porque analizando el pasado ves que siempre es así. Por eso esa parte me parece interesante, sobre todo en conceptos, en productos, en términos que sabemos que hay una recurrencia o hitos claves. Y como los datos que nos da no nos informa de volúmenes de búsqueda, sino de pesos o porcentajes, hay una extensión de Chrome que se llama Glimpse, G-L-I-M, P de Pamplona, SE, que te ofrece los valores absolutos para 10 consultas a mes y supuestamente te ofrece la posibilidad de establecer alarmas cuando hay cambios de tendencias. A mí al principio esta extensión me gustaba mucho, pero lo cierto es que cada vez me gusta menos. Pero bueno, yo os lo dejo aquí dicho en este podcast por si queréis trastear. ¿Y por qué no me convence? Porque no me permite aprovechar el potencial de Google Trends, porque hay veces que me da tanta información que me quita información de Google Trends que quiero ver. Y eso de que me quite información, no. Quiero que me dé más información, pero no que me quite información. Y eso es lo que yo estoy viendo. Y luego además Google Trends ha incorporado una nueva sección que se llama Tendencias Actuales. Y por eso que Glimpse me avise o me permita establecer alarmas de tendencias, pues sí, está bien si no estoy todo el rato trabajando sobre el tema. Pero con la parte de tendencias actuales también me proporciona información que si tengo instalada Glimpse, a mí por lo menos me la desactiva. Y eso no me gusta nada. Entonces vamos a explicar un momento qué es esa sección de tendencias actuales en Google Trends. Bueno, pues es una funcionalidad que me permite saber qué es tendencia en un país o en una subregión. Por ejemplo, en el caso de España, me dice por comunidades autónomas, pues en Madrid, en Barcelona, en Andalucía, qué está siendo tendencia. Y me permite identificar el periodo como máximo en los últimos 7 días. Y puedes filtrar, por ejemplo, en las últimas 24 horas. Y te dice si quieres solo todas las tendencias o solo las que estén activas. A mí yo creo que ahí tiene más sentido las que estén activas. Y además tiene otro filtro que es muy relevante, donde puedes filtrar por volúmenes de búsqueda, por título,
por fecha más reciente o por relevancia en función de las tendencias significativas. Y entonces te muestra una tabla muy interesante que se parece mucho precisamente a la que vimos hace unos días de TikTok, cuando os decía cómo descubrir tendencias en TikTok. ¿Y qué tabla, esa tabla, qué información me da? Me da, por un lado, la información del tema, los volúmenes de búsqueda, justo que era la información que nos daba esa extensión de Chrome de Glimpse. Bueno, pues la parte de tendencias ya me da esos volúmenes de búsqueda. ¿Cuándo se inició esa tendencia? El desglose de las tendencias, también súper interesante, porque sería algo así como otras preguntas de los usuarios. Vienen a ser consultas relacionadas, que en el episodio anterior de este podcast os di herramientas para identificar cuáles son estas preguntas de los usuarios. Así que aquí ya te va dando información. Y el gráfico de evolución, para que veas, oye, cómo está subiendo, si está justo en el inicio de la subida, si está ya en un momento más estable o si está ya decayendo. Y esta parte es muy interesante porque nos permite aprovecharnos sin ningún tipo de problema de un tirón que haya en la noticia. Por ejemplo, esta semana ha muerto Alain Delon, que ha sido un actor súper famoso, que fue un sex symbol en su momento. Entonces, esto está siendo tendencia y nos está diciendo cuáles son las consultas relacionadas con Alain Delon, que normalmente son pues todas las parejas que tuvo en su momento. ¿Y cómo podemos aprovecharlo? Si, por ejemplo, yo tengo una tienda de productos veganos, imaginémonos. Bueno, pues oye, a lo mejor sabemos que es que a Alain Delon le encantaba la parmigiana. Pues oye, cogemos y hacemos un artículo diciendo, oye, te tengo aquí todos los ingredientes para hacer este plato. Y entonces lo puedes encontrar aquí, productos totalmente veganos, etcétera. Que no tiene mucho que ver, no, pero vas intentando aprovecharte de la noticia para precisamente posicionar tus productos. Y siempre hay manera de encontrar esa relación. Así que nada, para mí Google Trends está evolucionando y está ofreciendo cada vez funcionalidades más interesantes. Algunas ya las tenía, pero no sabíamos aprovecharla o no sabíamos estos pequeños trucos, como el que os comentaba de descargarte datos para hacer comparativas de más de 5 términos, o por ejemplo filtrar el término de búsqueda por país, que esas cosas son muy interesantes. Así que, como veis, una herramienta súper útil para que podáis trabajar vuestro contenido aprovechando lo que es tendencia. Y sobre todo también lo que os decía, analiza el pasado para descubrir el futuro y poder anticiparte. Pues espero que os haya resultado interesante el episodio de hoy y que lo podáis, como siempre, aplicar a vuestro negocio local. Como siempre, muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas y comentarios en Apple Podcast y en Spotify. Y si os suscribís al canal de negocios locales, me ayudaríais muchísimo, porque de esa manera tengo más visibilidad en las diferentes plataformas de podcasting y puedo llegar a más gente. Y ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana! You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.